Amén, Baruch Hashem. Estamos en vivo. Muy bien. Bendiciones para todos mis hermanos y hermanas, los que están conectados a través de nuestra plataforma de Zoom. A todos aquellos que van a ver esta enseñanza grabada, ya sea por Facebook, YouTube y en nuestras redes sociales. El Señor les bendiga. Saludos al pastor Isaías Carmona del Ministerio MC Shalom Internacional Costa Este de los Estados Unidos. Si usted nos escucha, nos mira desde Boston hasta las Carolinas, la costa este, estamos ahí para servirle con los diferentes ministerios. Muy bien, después de unas semanas de enseñanza, congresos, de estar ausentes la semana pasada con el estudio, hemos vuelto el día de hoy, mis amados hermanos y hermanas, para continuar con esta enseñanza, cerrando ya, o más bien tratando de cerrar el día de hoy. No creo que termine, pero con los títulos del Mesías. Recuerden compartir la enseñanza. Estamos estudiando la clase 18, el título del Mesías como hijo de Elohim. Así que si usted no ha visto estas clases anteriores, les pedimos que vean la primera, segunda y tercera clase para ponernos al día con las enseñanzas. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Eterno que sea Él instruyéndonos a través de su bendita Torah. Vamos a orar. Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos permite estar aquí reunidos, siguiendo aprendiendo tu palabra, conociéndote, entendiendo la escritura, entendiendo todos los atributos, títulos que tú tienes, cómo te has expresado a través de la escritura. Te pedimos que sea tu Ruach siempre llevarnos a toda verdad, que podamos, Señor, recibir esta palabra y que esto siempre siga siendo un fundamento muy importante, un pilar importante en nuestra emuna. Te bendecimos y te alabamos en nombre de los méritos de Yeshua, Mashiach, tu palabra. Amén y amén. Muy bien, mis amados, perfecto. Déjenme compartir aquí la presentación. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, un dedito arriba si lo pueden ver. Hermano José, hermana Claudia, perfecto. Excelente. Muy bien, estamos en los títulos del Mesías, hijo de Elohim, hijo de Dios. Ahora vamos a ir al Evangelio de Juan. Como hemos estudiado semanas pasadas, ya hemos visto ampliamente el concepto de hijo de Elohim en los evangelios. De repente al final, si tiene alguna pregunta o inquietud, podemos resolverla o retroalimentar. Pero si usted ha dado cuenta, hermanos, no es tan complejo, pero sí tiene mucha información dependientemente de los evangelios. Ya hemos visto la figura mesiánica de Yeshua en Mateo. Ya hemos visto Yeshua como el Mesías hijo de David, que era el pensamiento, uno de los pensamientos mesiánicos en el primer siglo, como rey de los judíos. Ya hemos visto en el Evangelio de Marcos, Yeshua el siervo sufriente de Adonai. Hemos visto el Evangelio de Lucas, Yeshua el Salvador del mundo. Y el día de hoy vamos a entrar en el Evangelio de Juan, que es Yeshua, la palabra encarnada de Adonai. Y recuerde, todos estos títulos tienen que ver con Hijo de Dios, Hijo de Elohim en cada uno de los evangelios. Entonces, vayámonos preparando para ir estudiando este precioso tema. Quiero compartir aquí también con ustedes respecto a la escritura, ¿no? Siempre respecto a los evangelios sinópticos, que sabemos que son Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan, como aparte, pero es parte del canon de los evangelios. ¿Por qué aparte? Porque fue de los más tardíos. Siempre es una revelación en este contexto progresiva de la figura mesiánica del Mesías Yeshua. Y pongo este dato de acuerdo a los eruditos, de acuerdo a los manuscritos que se han encontrado y a los estudiosos, los filólogos, de acuerdo a las fechas aproximadas, siempre son aproximados en el tiempo que se redactaron los evangelios. En este caso vemos que el evangelio de Mateo data entre el 50 hasta, algunos lo ponen en el 80. El evangelio de Marcos también, unos datan que es del 50, por acuerdo a lo que explicamos la semana pasada, de que Marcos fue el primer evangelio que empezó a circular y que es como una de las fuentes donde se derivan Mateo y Lucas. Pero también se cree que está del 65 al 70, aunque algunos lo datan del 50. Por eso puse paréntesis ahí.
Evangelio de Lucas también del 70 al 85. Y vemos el Evangelio de Juan del 85 al 95, que es el Evangelio más tardío, casi hasta el año 100. Es muy importante ver el orden, no tanto cronológico acá, sino el orden de las fechas en cada Evangelio para tener una idea de cómo, qué había ya respecto a la figura mesiánica del Mesías en lo que circulaba entre las comunidades y creyentes en Yeshua, y cómo este Evangelio de Juan trajo o vino a traer revelación a un mundo que todavía tenía varias variantes de pensamiento, sobre todo en el concepto mesiánico. Este dato es muy importante a modo de introducción para que entendamos los evangelios en las fechas que fue aproximadamente escritos. Muy bien, traigo esta escritura otra vez, mis hermanos y hermanas, de Génesis y Juan. Yo la he usado en otra presentación anteriormente de esta misma clase. Y vuelvo a traerla porque me voy a enfocar en los primeros versículos de Juan. Ya hemos entendido el paralelismo que hay entre Génesis 1.1 y lo que es el Evangelio de Juan 1.1, que es un eco de Bereshit. Y ya vemos ahí, habla del principio, habla de luz, habla de día, habla de noche, y vemos que ese mismo se aplica al prólogo de Juan en el capítulo 1 del 1 al 5. Podemos ver ahí cómo Juan plasma y presenta al Mesías Yeshua como esa palabra. Es el logos, estamos explicando el concepto del logos, porque a veces usamos conceptos griegos y nos asustamos. Si estamos volviendo a la raíz hebrea, ¿por qué usamos conceptos griegos? Es muy buena pregunta. Alguien puede surgir. Entonces vamos a tratar de explicar eso, mi hermano, para ir entendiendo el texto y toda esta revelación hermosa que nos trae el Evangelio de Juan. Usted puede ver, mis hermanos, una conexión preciosa y cómo Juan usa lo que son los primeros versos también de Génesis 1 para traernos este prólogo, modo de himno también, modo de exaltación al Mesías Yeshua. Si vamos al concepto del logos, dice así, que en el principio era el logos, y ese logos, ¿quién era? De Dios. Y ese logos que era Dios dio forma y sentido a la vida e hizo existir el mundo. En la Biblia hebrea lo encontramos en Génesis, que la palabra de Dios, ¿qué hizo? Creó el universo. Y fue la manera en cómo el Eterno se reveló a sí mismo. Génesis 1.1, y dijo Elohim. Génesis 1, verso 3. Pero es interesante cómo el Evangelio de Juan nos trae esta explicación de ese logos, que si es un concepto en el pensamiento helenístico del primer siglo, y entender que el texto griego, ¿no? Sabemos que todo el texto griego, aunque hay un trasfondo hebraico y judío, ya lo he explicado, la escritura fue en el idioma griego. ¿Y eso por qué? Porque era el idioma de la época, el inglés de la época, y era la manera en que se iba a poder llevar el evangelio a todas las naciones, porque el hebreo solamente era de Jerusalén y la sinagoga y fuera de Jerusalén había muy pocas comunidades que usaban el hebreo como escritura y también como lengua hablada. Si vamos a ese concepto del logos y ya en el concepto filosófico, en el concepto del pensamiento, inclusive la mitología griega, tiene muchos significados. Por ejemplo, en el término filosófico quería decir un significado o una ley universal y era el principio que ordenaba el mundo. En la filosofía estoica significa algo como la razón o lógica suprema. Y en el pensamiento platónico, logos creó el mundo. Recordemos, son escuelas filosóficas. Los que han estudiado, fuimos a la escuela, estudiamos filosofía y ustedes se acuerdan todos esos modelos, pensamientos helénicos. Y hay uno que ahí usted puede notar que el más conecta con lo que Juan quiere expresar y no que Juan esté copiando un pensamiento filosófico, porque muchas veces de ahí se tiende a negar, en este caso, quién es Yeshua, porque se cree que eso es greco-romano, porque se cree que eso no es hebreo, pero no precisamente tiene que ser el caso. Hay que ir a entender, o debemos entender, lo que estaba sucediendo en el primer siglo, en un mundo helenizado. Entonces, usted puede ver esas corrientes filosóficas y cómo ese concepto de logos se aplica a cada escuela de pensamiento. El que más se conecta con Yohanan, usted lo acabamos de leer al final, el logos que creó el mundo, que sostiene todo lo que existe.
Filósofo judío Filón, un contemporáneo de Yeshua. Muchas personas tal vez lo han escuchado, muchos no. Pues, interesante que hoy en día el mismo judaísmo moderno está empezando a estudiar otra vez Filón. Me ha llamado la atención cómo han traducido los textos griegos de Filón, sobre todo comentarios de la Torá, y tratando de estudiar otra vez, o están estudiando otra vez, cómo él interpretaba la mayoría de las veces de manera alegórica la escritura. Hacía paralelismo, hacía conexiones, y él, siendo un judío de Alejandría, educado en la Torá, pero en la Septuaginta griega, obviamente que tenía plasmado todo ese pensamiento helenístico. Entonces, él es muy interesante de estudiar y deberíamos en su momento, claro, no todo para querer reinterpretar la escritura, porque la escritura habla por sí sola, pero para que nos dé una ayudadita, entender estos conceptos, sobre todo del logos, que él lo maneja mucho y muy bien. ¿Él qué hizo? Lo que hoy en día tratamos nosotros de desintegrar o desligar, que es el pensamiento judío hebraico y el pensamiento griego, porque decimos que todo lo griego es pagano, todo lo griego es malo, y no precisamente, porque hay palabras y conceptos que tenemos que entender claros y conectarlos con la raíz hebrea. Eso yo lo he explicado una y otra vez. Siempre yo lo recalco porque tendemos a hebraizar todo, tendemos a irnos a una línea así extremadamente hebrea judía, cuando en el primer siglo no existía eso. Siempre mi enfoque, mi hermana que está aquí en esta clase y los que van a ver esta enseñanza, es que usted entienda lo que existía en el primer siglo, qué pensamiento tenían, que el judaísmo del primer siglo o los judaísmos del primer siglo no son los mismos que evolucionaron, perdón, después del tercer, cuarto, quinto siglo hasta el día de hoy. Es un pensamiento diferente. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar la escritura? Sobre todo Brit Hadashah, a la manera que ellos entendían toda esa corriente de pensamientos. Entonces, en base a esto, ¿qué hizo él? Trató de no combinar, sino tratar de explicar lo que es el concepto de la Torah y la revelación de Dios a través de los conceptos filosóficos que existían en la época. Él argumentó que el logos, miren lo que él mismo dice en sus escritos, era la Torah misma. Y es interesante lo que él está ahí diciendo. Y sigue, y a su vez la Torah como una expresión de sabiduría del Eterno. También fue el logos, y él lo menciona, Torah o sabiduría, lo que mantiene y subsiste al mundo. Filón incluso llegó tan lejos a afirmar que Platón leía a Moshe, porque vimos acá que el pensamiento platónico nos dice que logos, que es la palabra, creó el mundo. Entonces mire cómo eh, podrías tener razón. ¿Por qué? Porque en esa época ya existía la traducción del Tanaj en griego, que era muy circulada y que la mayoría de la gente, o judíos y hebreos fuera de Israel, eso lo tenían como escritura porque no sabían hebreo y muy poquitos arameo. Entonces, como él llega hasta decir, ¿no? Que este filósofo griego leía a Moshe, porque hay unos conceptos filosóficos que vienen de la Torah. Y ahí es donde viene el dicho, ¿no? ¿Qué fue primero? Obviamente que el pueblo hebreo, de las culturas más antiguas que ha mantenido su tradición y cultura hasta el día de hoy. Hoy uno puede estudiar filosofía en las escuelas, o inclusive eso es lo que meten mucho a los jóvenes para hacerlos agnósticos, hacerlos de una mentalidad diferente a la como la Biblia nos enseña. Pero vemos que eso solamente quedó ahí. Muy poquitos, hasta de hecho, muy poquitos manuscritos de todos estos filósofos griegos han perdurado. Y llegan por ahí fragmentos muy poquitos. Son cientos, comparados a los cientos de miles de manuscritos del Brihadashán griego. Eso es muy bueno. Eso da a entender que el evangelio y el mensaje que estaban dando los creyentes en Yeshua, que dieron los evangelistas, Pablo y todos ellos, fue muy fuerte y que sobrepasó toda esa cultura, sobrepasó todo eso. Y si usted ha leído hechos más adelante, vemos cómo Pablo inclusive tenía discusiones con este tipo de personas eh, respecto a su filosofía, y él explicaba de la manera de la Torah a este mundo helenista. Entonces, la afirmación de él, podemos ponerlo así como posiblemente, ¿por qué no? Porque si se tradujo la Torah al griego para que el mundo helenístico la conociera y que perdurara para la posteridad, eh, ¿por qué no podía él decirse así? Entendía algunos conceptos de la Torah. Entonces, seguimos. En el pensamiento rabínico,
la Torá, que se asocia y se asociaba hasta el día de hoy, es la sabiduría divina del Eterno, porque sabemos que en la Torá se plasma la voluntad de Adonai, se plasma la voluntad del Creador. Por eso asociamos a Yeshua con la Torá, que es la Torá viviente. Hasta miren, ahí encaja perfectamente ese título o atributo más que se le aplica al Mesías. Si vemos ahí dice que la sabiduría precedieron a la creación y fue activa en ella. Si usted lee Proverbios 8, 22, 23, léalo, que dice que dice la sabiduría hablando. Adonai me poseía desde el principio, yo he sido creada antes de todo. Y hace ese eco de Génesis 1, lo que dice Juan 1.1, de que a través de esa sabiduría, que es el logo, que es la palabra y que también encaja con la Torah, fue el medio por el cual el Eterno creó todo lo que existe. Un filósofo griego o un sabio rabínico de la época no habrían estado en desacuerdo con las primeras líneas de Juan. Si alguien leía la carta de Juan y veía el concepto de logos, para una persona que entendía esto no fuera sorpresa y llegarían a una conclusión de que el logos o la Torá creó todo lo que existe. Es interesante en el prólogo de Juan que son idénticas a las palabras de Génesis 1.1 de la Septuaginta griega. Aquí vemos ese concepto cuando dice enarchei y luego en hologos, no puse eso, y la LLX y Juan 1.1 del griego Nuevo Testamento son la misma expresión que hace eco a Bereshit, a Génesis 1, en el principio o por el principio. Miren lo que dice Salmos 33, 6 y 9. Por la palabra, en hebreo dice Dabar, de Adonai fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones, a todos los ejércitos, dice en el hebreo. Por el aliento del Ruach, Beruach, de su boca, porque él, Amar, él habló y se hizo y ordenó y se cumplió. Muy interesante este texto porque conecta todo, ¿no? Conecta la palabra, el Ruach, que es el aliento, y cuando Dios expresó algo, se hizo todo lo que existe. Y como Juan 1.1 pareciera que saca ese fragmento de ese texto griego que existía ya en la época del primer siglo y lo plasma en el prólogo del capítulo 1, verso 1 de Juan en Arquei. Cuando hacemos las conexiones, que es donde yo quiero llegar, porque si alguien entra y dice, no están hablando puro griego, no. Recuerde, cada palabra griega tiene una raíz hebrea o aramea. Por eso es muy importante que los escritores del Nuevo Testamento toman de la Biblia hebrea, perdón, Biblia griega para muchas veces usar textos y ponerlos dentro de sus escritos, porque era la Biblia que estaba. Uno puede decir, había manuscritos hebreos, había manuscritos arameos, sí, pero eran muy limitados y muy de Jerusalén y de la sinagoga. Lo que estaba ahí por todos lados y que era accesible para la mayoría de la gente era la traducción griega del Tanaj. Entonces, en el Brit Hadashah vemos muchos ejemplos y textos directos de esa versión, porque una Biblia hebrea como tal, ya canonizada, por así decirlo, no ocurrió hasta 100, 120 años después, cuando fueron los evangelios en el segundo periodo, casi del segundo siglo, que se escribe ya lo que es el texto masorético, que es la Biblia hebrea que la mayoría de hoy usamos para la traducción del Tanaj. Pero antes del texto masorético, 150 años se ha escrito el texto griego de la Biblia. Entonces es más antiguo el texto griego y bueno, textos también que vamos a ir viendo más adelante de Qumran y todo eso, que son textos de 200 hasta 300 años, o como el rollo de Isaías, 1000 años antes que los textos que se hicieron ya con la traducción del texto masorético de la tradición oral. Muy bien, hago una pregunta, mis amados, ¿cómo entendieron? Y es interesante aquí. Entendemos el concepto del logos, palabra, hijo de Adonai, y te voy a explicar por qué, hijo de Adonai, estamos hablando de hijo de Elohim en Juan. Ese concepto de Dabar es palabra de Adonai. Cuando yo leí el texto aquí de Ma'ar, Ma'amar o Amar es palabra, de ahí viene el concepto de Memra, de esa raíz. Entonces, hago una pregunta, ¿cómo entendieron los creyentes judíos en la época de Yeshua este misterio de el concepto hijo de Dios de acuerdo a cómo lo expresa Yohanan?
Esto lo podemos ver a través del Memra. Es como explicar la plenitud de Elohim a una persona judía del primer siglo. Entonces usted va a ver que no es el concepto solamente el logos helénico que podía chocar con algunas personas, de decir que eso es griego, no, porque había ya una tradición y una explicación de ese concepto para los creyentes en Yeshua de Judea y también en algunas comunidades de la diáspora. Y otra pregunta puede surgir aquí. Para muchos, y hasta el día de hoy, yo creo que usted lo ha vivido o conoce a personas, es difícil comprender que la palabra de Adonai se hizo hombre y caminó entre nosotros. Eso es difícil. Y créame que esto es lo que al mismo judaísmo del día de hoy, no estoy hablando del judaísmo de aquella época, porque ellos lo entendían bien, el judaísmo moderno, y no estamos atacando el judaísmo, sabemos que es un velo que tienen, pero le choca eso y uso la expresión de que ese concepto, y vuelvo atrás, en arjeico logos, que en el principio era logos, que es un concepto helenístico, en cierta manera de una corriente de pensamiento filosófico, se haya usado, en este caso, en los evangelios para decir que Dios se manifestó. Precisamente yo estaba leyendo un libro, y luego lo que terminé de leer, tal vez lo recomiendo, porque es un libro judío donde ellos dicen que Yeshua no es el Mesías, que no puede ser, y lo que más ellos atacan es el concepto de que Dios no se puede hacer hombre. Hoy en día muchos creen en Yeshua como ser divino, otros creen que Yeshua es solamente hombre o tiene que ser hombre nacido de Joseph y Miriam para calificar como Mesías, pero lo que más ha causado este rechazo para el judío y para el mismo creyente en Yeshua en algún momento es que Dios no se puede hacer hombre. Y este libro eh, está de acuerdo con lo que plasma Mateo, Marcos y Lucas. De hecho, Mateo es muy judío, nos gusta Mateo, hasta ellos lo dicen, pero dice que ha causado que nosotros neguemos a Yeshua como el Mesías, pues el concepto ese del logos. Nosotros decimos, dice, la concepción teológica es la negación de los principios fundamentales del judaísmo cuando dicen que Jesús se hizo hombre, porque ellos defienden el Ejat. La confesión de que la plenitud de la divinidad habita corporalmente en alguien que ha vivido como hombre es para los judíos una confesión pagana. ¿Y dónde sacan eso? Eso es greco-romano. Algunas personas, yo lo he escuchado, creyentes en Yeshua, lo siguen diciendo. Porque el judaísmo así lo dice. ¿A quién le hacemos caso? ¿Lo que el judaísmo cree moderno o al que el judaísmo de la época de Yeshua creía? Dice, ¿cómo puede, y estoy citando el libro, cómo puede el cristianismo afirmar ser heredero del y continuador del judaísmo? ¿Cómo puede el cristianismo afirmar ser el heredero y continuador del judaísmo si se opone al mismo de manera tan chocante, si lo contradice tan violentamente? ¿Cómo comprender una verdad teológica tan esencial como la de la encarnación haya podido ser tan completamente ignorada por Moshe los profetas? Porque tienen que decir, ¿dónde dice eso en la Torá de que Dios iba a ser hombre y iba a venir? A lo cual el Eterno se le reveló cara a cara. Dicen, Dios es infinito e incorporal, por tanto inmortal, anunciado por el legislador de Israel a su pueblo. Y es lo que voy a tratar otra semana, de que hoy en día citan a este personaje, que hoy en día usó lo que son los 13 pilares del judaísmo, como lo que ellos expresan, cómo es Dios, cómo se manifiesta, para qué hizo la Torah. Y hablan mucho en contra de esto. Y luego voy a explicar quién fue él. Yo creo que muchos ya están idea quién fue este, uno de los sabios judíos de la Edad Media, muy citado, de hecho, en nuestros Humash, muy citado ahí. Pero a mucha gente ha ignorado que es un paréntesis acá, que él hizo un debate en España, donde él iba a probar con la Biblia de que Yeshua no era el Mesías. Y empezó a hablar mucho de esto. Es triste, a lo mejor la gente no sabe de una persona que tanto citan y usan conceptos de él, que tuercen la escritura, sobre todo en tratar de explicar el Ejat, y lo ha convertido en un Yahid, ya con eso dije quién es el personaje. No entiende de que él tuvo un debate en la Edad Media y que hoy en día se usa mucho su modo de pensamiento para interpretar la escritura cuando él en la Edad Media habló rotundamente de que Yeshua no era el Mesías.
quiero leer algo brevemente y continúo acá. Dicen ellos, recordemos que en la historia nos enseña en la época que nació, ellos dicen cristianismo, una intensa fermentación de ideas religiosas y filosóficas animaban al mundo mediterráneo. El helenismo y el judaísmo se encontraron. Eso es muy cierto. La Biblia, traducida al griego, penetró en los medios paganos. Unos métodos de interpretación nueva de la escritura se desarrollaron, mira, así lo dicen, nuevos métodos de interpretación, sobre todo en la diáspora. Paralelamente, con unas concepciones nuevas de la divinidad. Es así como nació la famosa teoría del logos, del verbo o de la palabra, verdadera entidad manifestada coeternal con Dios. Y citan aquí, miren cómo dice su escritor. Al comienzo fue la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra ha sido hecha carne, y ella había habitado entre nosotros. Así debuta el Evangelio de Juan, tan impregnado de pensamiento helenístico, por lo que difiere profundamente los otros evangelios, los sinópticos, más próximos al espíritu del judaísmo bíblico y rabínico. Entonces están diciendo que este pensamiento del logos no tiene nada que ver con judaísmo, que eso es pagano. Así lo explican. ¿Por qué cito ese libro? Porque cuando acabo de adquirir esta semana y me ayudó mucho. Wow, interesante, eso lo voy a citar. Porque eso es lo que choca con el concepto de creer de que el Mesías divino, la palabra de Dios hecha hombre, eso es inconcebible en la Biblia o en el pensamiento hebreo o judío, como le quiera llamar. Pero miren esta expresión. Yeshua no es el hombre que se hizo Elohim. De hecho, una frase que ronda mucho por las redes dice Jesús. Yeshua no es el hombre que se hizo Elohim. Yeshua es el Elohim que se hizo hombre. Muchos agnósticos que fueron creyentes y al final hacen libros para decir que a Yeshua lo hicieron Dios en concilios y tratando de refutar todo este pensamiento, como hoy creyentes en Mashiach, inclusive buenos maestros eruditos cristianos, dan la contraparte de que no es así, de que Yeshua es el Elohim que se hizo hombre y dan la postura bíblica de manera exegética. Me encanta que meten ya de herramientas exégesis hebreas y para refutar esta mentira. No tenemos que refutar al mundo, ni a la gente, ni a los hermanos, hermanas o líderes o maestros que enseñan que Yeshua sí es divino, pero no es Ejad con Elohim el Padre. No. Eso, recuerde, mi hermano, como Juan, en el tiempo que se da, es para traernos esa revelación y explicación de que Yeshua es la palabra del Eterno hecha hombre. Y así lo creemos. Y recuerde que eso es por parte del Ruach de Santidad. No depende de mí, depende de la Escritura y depende que el Espíritu le lleve a toda verdad. Entonces, dicho esto, y reitero, para ellos, para el judaísmo y para muchos del día de hoy, modernos, decir que Yeshua es la palabra encarnada de Adonai, eso es casi una abominación e idolatría. Pero para los judíos del primer siglo no era nada fuera ajeno a su pensamiento. Continuamos. ¿Cómo explicas al eterno Elohim? ¿Cómo uno puede explicarlo? Es ahí donde el Padre tiene que darnos sabiduría. ¿Cómo podría caminar el creador del infinito del universo, de ese universo y de universos y de universos, que existe más allá de todas las dimensiones de nuestra existencia finita, racional, entre su creación, que él hace convenios, vimos en el Tanaj, hace convenios con su pueblo, aparece a ellos en nube, en fuego, en forma de maná, en agua, ir a las batallas, bendecir, maldecir, redimirlos. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo el Eterno puede hacer eso? Fácil, Él es Dios. Él hace y deshace, por no decir a su antojo, lo que Él quiera. Nosotros lo limitamos al Eterno. Si Él es el creador de todo, ¿cómo va a ser extremadamente imposible que Él pueda manifestarse a semejanza de hombre? Los antiguos sabios judíos meditaron en la misma pregunta y respondieron, la memra de Adonai. ¿Qué es la memra, mis amados? Que viene siendo la traducción del logos griego, verbo, como dicen las traducciones, o palabra. Es un término arameo relacionado con la palabra hebrea y pronunciado amair, que significa palabra, decreto o habla. Y a veces la palabra hebrea, dabar, se pronunciaba como debair,
y se utiliza en lugar de memra, que también significa palabra. Más que solo las palabras de nuestro Elohim creador, Adonai, memra y a veces diver, transmiten las muchas manifestaciones y expresiones de Elohim en su creación a través de su palabra. Esta es la clave. Cómo Dios desde Génesis hasta hace 2000 años se ha manifestado a su pueblo. Y no me quiero adelantar al libro de Hebreos, pero si usted lee el capítulo 1 de Hebreos 1 y los primeros 5 versos, como dice, Dios ha hablado por muchas veces a los padres de los profetas de muchas maneras. Ya lo vimos, cómo se le apareció a Abraham, cómo se le apareció a Moshe, cómo se le apareció a su pueblo, a los profetas, y cómo hace 2000 años se manifestó. No podemos limitar al Eterno de ninguna manera, porque si es la palabra de Elohim, es la Torá, y sabemos que la Torá es la que da los convenios, la Torá es la instrucción del Eterno. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Pues yo tengo que hacer el trabajo, nadie más. En los profetas lo hemos visto, está profetizado. Yo mismo iré, yo mismo lo recogeré, yo mismo lo redimiré. Y vino, y él lo hizo. No podemos limitar al Eterno y pensar que Él no puede manifestarse en su creación. Ese es el amor de Dios, de que le conozcamos. ¿Y cómo le conocimos? A través de su palabra encarnada, el Mesías Yeshua. Decir que Yeshua es divino, pero alejado o separado de Elohim el Padre, entonces, mis amados, no tenemos salvación, no tenemos redención, vivimos en los pecados y vive su vida feliz. No ha pasado nada. Pero si usted cree con emuná que Yeshua es el Ejad con Elohim, es Elohim junto con Elohim el Padre, y Yeshua es su palabra, por eso es Yahweh Elohim. Entonces creemos claramente que Él es único y verdadero. El pueblo judío en el primer siglo, mis amados, se familiarizó íntimamente con los memra, como la palabra de Adonai, porque se leía en las sinagogas. Cuando los israelitas regresaron de su exilio en Babilonia, la mayoría de ellos ya no hablaban hebreo. Y lo que pasaba también en el primer siglo, arameo, en el área de Judea, y el griego fuera de Israel. Sin embargo, las escrituras siempre se habían leído en hebreo, aunque la mayoría de la comunidad pudiera hablarla. Recordemos que el hebreo es solamente exclusivo en la sinagoga, con los escribas y con algunos fariseos y las escuelas de pensamiento del fariseísmo del primer siglo. Era muy exclusivo, era mucho de estudio. Entonces había que hacer algo para que el pueblo entendiera a Adonai y su palabra. Vaya conmigo rápido al libro de Nehemías. De aquí es donde viene esa tradición de traducir la escritura. Si usted tiene su Biblia, mi hermano, vaya a Nehemías capítulo 8, por favor. No lo puse en la presentación. Voy a ser más interactivo. Y si usted va conmigo a Nehemías capítulo 8, dice lectura de la Torá y la fiesta solemne de los tabernáculos de Sucot. Capítulo 8 de Nehemías dice, y todo el pueblo se reunió como un solo, en Ejat. Interesante. Como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le pidieron a Esdras, el escriba, que llevara el rollo de la Torá de Moshe que Adonai había ordenado a Israel. Dice, en el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la Torá ante la congregación, que constaba de hombres y de mujeres que podían entender lo que oían. Mire, que podían ¿qué? Entender lo que oían. Verso 3. Y delante de la plaza que está frente a la puerta de las aguas, leyó él desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la Torá. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera, mire, tenía una tarima, lo que hoy se hace en las congregaciones, no hay que estar un poquito arriba para que el pueblo escuche, aunque hoy en día tenemos micrófonos y toda esa tecnología. Mire, estaba en una tarima que había hecho para el acontecimiento, y junto a él, a su diestra, estaban Matatías, Semá, Ananías, empieza a mencionar a todos esos levitas. Verso 5. Y Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Miren, reverencia a la Torá. Es algo que hacemos nosotros en la lectura de la Torá cuando hacemos las bendiciones. O algo que debemos de hacer si no lo hacemos. Y Esdras bendijo a Adonai, Ja Elohim, Ja Gadol. Y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió, amén y amén. ¿Por qué dijeron? Porque si está leyendo la Torá, todo lo que el Padre ha dicho que hagamos, debemos hacer y tenemos que decir amén. Nashe benishma, haremos y obedeceremos. Dice, y reverenciado se postraron ante Adonai sobre rostro en tierra,
Y los levitas, Yeshua, Baní, Sebarí, Jamim, y empieza a mencionar muchos. De hecho, aquí está el nombre de Yeshua, en la manera corta, como es nuestro Mesías. Dice, y Pelaya hacían entender al pueblo la Torá. Interesante, hacían entender. ¿Cómo? Pues a través del arameo, los Targumim. Y el pueblo permaneció atento en su lugar y leían en el rollo de la Torá de Jalón, explicando y dando sentido, de modo que entendieran la lectura. Miren, estamos hablando después que estaba regresando el pueblo del exilio de Babilonia a Jerusalén, y pueblo que ya no hablaba hebreo, ya había perdido su identidad, había mezclado, ya tenía un sincretismo. ¿Cómo tenían que ellos hacerse de traducciones o interpretaciones o paráfrasis de la Biblia? Vuelvo a leer este texto, verso 8. Y leían en el rollo de la Torá de Elohim, explicando y dando sentido, de modo que entendieran la lectura. Y verso 9, mientras escuchaban las palabras de la Torá, todo el pueblo lloraba. Miren, cuando el pueblo escuchó la escritura, imagino, se puso ahí a ver, Yeshua, ¿qué dice Esdras? A veces Revías, ¿qué dice? No entiendo, ¿me puedes traducir o explicar? Y ahí estaban ellos. Hermoso, ¿no? Haciendo que sus hermanos pudieran entender. Es donde empieza, mi hermano, o viene la tradición de lo que son los Targumim. Es muy importante entender eso. Y de hecho viene también la tradición, o se cree que ahí donde se empezó a formar lo que es el estudio de la Parashá, que, bueno, una vez lo expliqué en MC Shalom Barcelona. Si no ha visto esta enseñanza, tal vez yo se la puedo compartir ahí el link o en el grupo de Hayesot para que usted vea esa enseñanza que puede compartir con los hermanos allá, donde es interesante, donde viene la tradición del estudio de Parashá que hacemos cada semana. Entonces, ve, mis amados, después del exilio, en esa época, hasta después, cientos años después, el pueblo de Israel tenía que haber traducciones de la Torá, porque no todo el pueblo entendía el hebreo de la sinagoga. Después de escuchar a un sacerdote o un levita leer algunos versículos del pergamino de la Torá en hebreo, escucharon una traducción en arameo llamada Targum, que simplemente significa traducción. Entonces, cuando dicen vamos a leer los Targum, son traducciones o paráfrasis de la Torá. En los Targum encontramos al Memra. En el comienzo estaba el Memra. O sea, imagínense, leían Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. ¿Qué dice ahí? Le preguntaban, bueno, en el Targum dice así, y tenían ya la paráfrasis. En el comienzo estaba el Memra, la palabra. ¿De quién? Del Eterno. Wow, y ya todos entendían. Wow, la palabra del Eterno que hizo los cielos y la tierra. Imagínense, así hay muchos textos. Ahorita solamente estoy en una introducción, pero voy a tratar de sacar los textos que más pueda de los Targumim para que usted vea cómo la palabra Memra, que es la Dabar, que es el logos griego, está incrustado en toda la Torá, donde dice claramente cómo el Eterno se revelaba a su pueblo. Y recuerde, esto es en el primer siglo, esto no es invento nuevo, esto en el primer siglo ya así se estudiaba la escritura. Sin embargo, en las traducciones de este versículo al arameo, el pueblo judío aprendió que Adonai tenía una especie de intermediario. Miren lo que dice acá el Targum Neofití de Génesis 1, 1 al 3. Dice, desde el principio, con sabiduría, la Memra, palabra de Adonai, creó y perfeccionó los cielos y la tierra. Y la Memra, la palabra de Adonai, dijo que haya luz, y hubo luz por su Memra, que es su palabra. Eso es precioso. Entendemos que los Targumim, mis amados, yo lo he explicado, creo que fue la última clase, si no me recuerdo. No solamente es como que alguien se inventó ahí, vamos a ponerlo. No, no. En algunos casos, los mismos sabios dicen en la Mishnah de que venía la Bat Kol del cielo, que entendemos que es el Ruach HaKodesh, e inspiraba a estos traductores en lo que iban a escribir, ya sea de la Torá o sea de los profetas. O sea, no es como que se inventaron, no. Yo creo que el Eterno es tan hermoso y perfecto que permitió que surgiera esto para darnos a entender a nosotros que nos cuesta entender a Yeshua como la palabra encarnada de Adonai, y a través de los Targums de la época del primer siglo nos afirmen cómo ellos entendían y cómo sabían que era Dios actuando a través de su palabra desde la creación. Solamente haciendo este ejemplo brevemente. Entonces, en ese Targum, mis amados, vemos cómo la palabra o la memra está siendo y actuando con Elohim, y está con Elohim, y es una esencia que actúa con él. Como leímos en Juan, el principio de la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios, Elohim, era la palabra. No me gustan traducciones, y no voy a entrar a detalles, pero sí la menciono, la nazarena y algunas mesiánicas, que quieren interpolar eso, porque ni en el griego está, donde
quieren quitar esa ejad de Yeshua con el Padre, haciendo solamente un ser divino. Porque usamos eso, divinos. Divino en el griego es teos. Pero hay otra palabra que expresa la divinidad. ¿Y por qué no la usan? Porque no está ahí. Pero eso yo voy a entrar más adelante, voy a explicar eso, porque eso quita a algunos que decimos, no, es que Yeshua es divino. Ok, perfecto. Pero divino a muchos seres divinos. ¿Cómo tú encajas o cómo nosotros encajamos a Yeshua con Elohim el Padre cuando sabemos que Él es Dios? Yahweh Elohim, nuestra base y la munad del mandamiento más importante que es el Shema. Entonces, ¿cómo conectamos este intermediario? Y vea el concepto intermediario, Pablo lo usa, y Pablo inclusive tiene este pensamiento. Miren esto. La escritura hebrea que invoca el concepto de Dabar Logos, que es parte del pensamiento de Filón, y los que han estudiado la escritura, no indica la existencia de una unidad separada dentro de Elohim. En este caso, el verbo, el Logos, porque es el que constituye la manifestación de Elohim y se ubicó en este Elohim como esencia, imagen, visible mediante un arreglo divino. Como dice Juan 1:18, yo lo he mencionado, nadie ha visto jamás a Elohim, sino más. Lo leo. Exacto. Nadie ha visto jamás Elohim, el unigénito Hijo, perfecto, su palabra lo ha dado a conocer, o como dicen los manuscritos más antiguos, el unigénico Elohim, el unigénico Dios, Él lo revela. Porque ahí tenemos claramente ese texto más antiguo, no dice solamente hijo, y si existiera la palabra hijo, no cambia el mensaje. Pero cuando vemos que dice el unigénito Elohim, Él lo ha dado a conocer, Él lo explica, Él lo revela. Como dice aquí en la misma versión textual, que lo tengo aquí, 1:18. Nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito Elohim que está en el seno del Padre. Él lo explicó muy bien, porque ellos se van a los textos más antiguos y restauran perfectamente lo que es el griego del Nuevo Testamento. Y también traducen los nombres divinos, Yahweh, Elohim, algunos conceptos, Torah, el Aleph Tav en el Tanaj. Muy bien. Entonces, este arreglo divino, esta manifestación de la palabra de Dios, que es Dios, es una aparición en las nubes, tal como quien oye y ve la palabra y conecta con la Bat Kol o el Ruach que revela. Lo hace por el gran designio de Elohim. Filón afirma también que Moshe llamó al Logos divino de imagen invisible o invisible, la imagen de Elohim. Eso es interesante. Porque miren, en parte de los escritos del Logos es el vínculo que mantiene unido y administra toda la cadena de la creación y es el que une todas las partes. Está escrito en Fuc 112. Miren lo que dice Pablo, Colosenses 1:15-17. Él es la imagen, quien Yeshua, de lo invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por él y para él. ¿A través de quién? De Yeshua. Entonces Yeshua no lo puedes conectar de Elohim el Padre, que es la mente, ni de Ruach, que es el aliento, porque él es la expresión, la palabra del Eterno. Y aquí no está hablando de concepto trinitario, cuidado, porque podría encajar de igual manera, que es lo que en el libro que estoy leyendo, que habla que Yeshua no es el Mesías, atacan mucho que eso es un concepto trinitario. Entonces, mezclamos todos esos conceptos, sobre todo ya de Roma, ya después los concilios 380 y tantos para adelante, cuando eso ya quedó definido con ellos, pues lo traemos al día de hoy y por eso niegan la divinidad, que Jesús es el Mesías, y peor aún, que cómo Dios puede hacerse hombre y que Él es el Rey Mesías. A través del Mesías, Pablo dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Y si usted lee la literatura de Filón, usted lee la traducción de la Torá de Filón, que ya se han traducido, inclusive judíos, como decía al principio, están volviendo a estudiarlo a él, porque da revelación en la escritura, porque podemos leer a Rashi, a Rambam, a los comentaristas modernos, pero los escritos de Filón son muy antiguos, de la interpretación de la Torá. Entonces, ¿tú dónde quieres ir? A tratar de ir a lo que ellos pensaban en aquella época, entonces vete a estudiar lo que Filón entendía de la Torá.
vete a estudiar lo que Josefo dice, vete a estudiar lo que la comunidad de Qumran, que es la que está dando mucha luz de todo esto concepto y que se alinea perfectamente al pensamiento de Bri Hadashah y que afirma muchos conceptos y que Yeshua es Mashiach, eso nos va a dar más luz. Entonces no hay que solamente quedarnos con la Edad Media y los comentaristas modernos, Ramban y Rashi, sino que debemos transportarnos 2000 años atrás, mi hermano, para entender la carta de Pablo y los evangelios. Es interesante cómo Filón llama a Logos hijo y primogénito. Él dice, el Logos, el verbo o la palabra, es el Hijo de Dios. Por eso estamos hablando de hijo de Elohim en Juan. Entonces, cuando usted de aquí en adelante, y un día me gustaría como desglosar Juan en ese pensamiento porque se alinea perfectamente, que es la revelación, realmente que Juan tuvo que venir de último a traer ahora sí shalom y tratar de quitar todo este caos y pensamientos que existían en los creyentes por las líneas que seguían, por lo que se estaba dando ya en el imperio y por la persecución y todo lo que ya entendemos, traernos revelación del Mesías, porque cada quien traía sus líneas, cada quien hacía sus sectas y su sistema de pensamiento, lo que hoy sucede el día de hoy, lo que pasa, está pasando. Entonces, es interesante que el pensamiento judío helenístico se alinea perfectamente a lo que Juan y el pensamiento del Targum judío del primer siglo nos explica acerca de la palabra de Dios manifestada. Y reitero, Milón llama al Logos divino hijo y primogénito, igual como Pablo lo llama hijo y primogénito. Mis amados, ¿por qué es muy importante entender este tema? Porque nos va a dar luz respecto a todo lo que tiene que ver con la revelación del Mesías Yeshua. Voy a parar brevemente mi presentación y discúlpeme que mi garganta llegué de viaje y como que se me empezó a cerrar y desde esta mañana he estado así, desde que desperté. Bueno, espero que se me mejore. Quiero pausar aquí. Lo voy a dejar aquí hasta el día de hoy, mis amados, a modo de introducción. Yo sé que de repente es mucha información en algunos conceptos y yo trato de simplificarlo y sintetizarlo para que quede claro y a modo de introducción lo que hemos visto el día de hoy. Que cuando usted lee Juan y habla de Yeshua como hijo de Dios, el pensamiento de Juan marca a Yeshua como la palabra de Dios hecha hombre, como lo leemos en el primer verso. Y lo vamos a leer otra vez. De hecho, Juan se cree que es un himno. Los primeros 5 versos son un himno mesiánico. Y Pablo inclusive en Colosenses lo menciona, en Filipenses lo menciona. Cuando habla de la divinidad de Yeshua y quién es él, son himnos. Imagínense, son himnos que ellos cantaban, ya sea en la liturgia o en cánticos de Yeshua. Y eso muestra más cómo era adorado, era visto como la manifestación del Eterno y no había ningún problema con ellos. Nosotros somos los que nos hemos complicado el día de hoy. Porque si hago una pregunta, y de hecho a lo mejor al final lo puedo hacer, cuando aprendimos hace 2 semanas del Hijo de Dios en el Imperio Greco-Romano, y venir el contraste, decir, no es el emperador el Hijo de Dios, él no es un semidios, y decir que Yeshua es Hijo de Dios, el verdadero manifestado, queremos sacar a Yeshua de la ecuación, el dejar con Elohim el Padre, entonces encajamos a Yeshua como un sustituto al culto imperial. Y eso es un problema porque pareciera que en la forma dualista que estamos viendo esto, de desprender a Yeshua del Padre, podemos estar Elohim el Padre y Yeshua su palabra, que es Ejad con Elohim el Padre, por eso es Yuhei Bajei. Y cuando entremos a Pablo, cuando hablamos del Curios, y cuando hablamos Pablo, donde de hecho Pablo no menciona tanto Hijo de Dios, sino menciona el término Señor, nos va a dar más claridad respecto por qué Yeshua, Pablo cuando dice en Romanos que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, ya seco Isaías, y Pablo no está haciéndose un licuado ahí de texto, está haciendo reglas exegéticas para mostrarnos que Yeshua se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el Yud Hei Bab Hei, porque en él tenemos que salvación, redención y vida eterna. Entonces, al principio era la palabra, y la palabra estaba ante Elohim, y Elohim era la palabra. Este estaba en el principio ante Elohim, todo existió por él, y sin él nada de lo que había existido existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en la tiniebla, y las tinieblas no pueden extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte del Eterno llamado Juan. Recordemos lo que hemos visto en los otros evangelios, que Juan, con el Ruach de Elías, iba a preparar el camino ¿para quién? Para Adonai.
Los evangelios mencionan que citan a Isaías. De hecho, Isaías es el más citado en el Brit Hadashah, muy interesante, y tiene que ver con la acción de Dios de salvación y redención. Que él era el que iba a preparar el camino para que entrara quién, Adonai, para que entrara quién, el siervo, para que entrara quién, el Mesías. Y encaja perfectamente en el pensamiento profético y hasta inclusive escatológico que ellos tenían en la época. Este Juan fue enviado de parte del Eterno, vino como testigo para que diera testimonio de la luz de Yeshua, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, a Juan no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz, quien es Yeshua. La luz verdadera, que al venir al mundo alumbraba la vida de todo hombre. Estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, por medio de Yeshua. No solamente es un agente de creación, es el medio por el cual todo subsiste, como acabamos de leer. Decir que Yeshua no está en con el Padre, es solamente como un intermediario nada más, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo Dios crea algo si está desconectado de él? No puede un instrumento, sobre todo palabra expresada, dando el ejemplo en nosotros, no podemos decir que venga de parte de Dios. Estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Elohim. Es interesante, ¿cómo somos llamados hijos de Elohim? Porque es la palabra de Dios, que es su expresión. La Torah nos trae de vuelta al pacto. Recordemos al principio cuando hablaba del concepto de hijo de Dios, lo más antiguo en el antiguo Medio Oriente, un hijo de Dios era el mediador de los pactos, hablaba entre el rey, el enviado y un pueblo. Y por nosotros somos hermanos, porque hay un rey, hay un intermediario, hay una Torah y estamos bajo esa institución o constitución que es la Torah. Somos llamados hijos de Elohim porque Yeshua nos trae de vuelta a ser parte del pueblo, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Somos injertados y conecta claramente con ser parte del pueblo santo a través de quién, de Yeshua. Y en Logos, la palabra se hizo carne, cuidado porque es lo que hace temblar hoy en día al judaísmo y a algunos hermanos en la fe. Y tabernaculizó, Shkeno, hizo su morada. Habla el concepto de como en Sukkot, hizo una morada temporal entre nosotros y contemplamos su gloria. No solamente es el carácter, sino la kabod, que es la expresión de Dios. De hecho, vamos a hablar más adelante también de la kabod, que es parte de la manifestación de Dios. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Me gusta cómo conecta esa parte, Gesed Bemet, que tiene que ver con pacto y convenio. Muy interesante, Juan. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque primero era yo. O sea, no solamente dice que fue antes, en el sentido de que, aunque ya vemos que Juan es, de hecho, interesante, Juan es mayor que Yeshua, 6 meses, de acuerdo a lo que hemos conectado. Pero él está hablando de la manera de que es antes. Juan el emisor conocía y que Yeshua mismo Juan lo va a revelar cuando él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, y vamos a hablar también de esa expresión que conecta con el seré, yo seré, o yo seré el que seré, perdón, de Éxodo. Entonces Juan tiene claro la revelación de que Yeshua es preexistente, no fue creado, como unos también corrientes creen que Yeshua también fue creado por Dios. Este es aquel a que dije, él viene después de mí y es antes de mí porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la Torah fue dada por Moshe, la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Yeshua, el Mashiach. Nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito Elohim, el que está en el seno del Padre, él lo explicó. Lo dejo ahí. Entonces, mis amados, solamente modo de introducción, introduciendo la memra, aunque me detuve al principio un poco en el concepto logos y explicando que eso tiene su origen claro en el pensamiento helenístico, pero no tiene nada que ver con cómo se está expresando Juan, que está copiando un concepto para dar una explicación hebrea. No, hay un concepto claro en el primer siglo, que es la memra, que es la definición del logos griego y que es la definición de la dabar hebrea para expresarnos cómo Dios se ha manifestado. Lo conocemos como teofanías, expresiones de Dios en todo el Tanaj para revelarse a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, hasta aquí el día de hoy. Dejamos la clase del día de hoy. Solamente voy a tomar 2 preguntas del tema y continuamos la próxima semana
y esperamos que sea de bendición. Recordemos, repasemos, si no ha visto las otras partes respecto a los otros evangelios, los títulos de Dios, pues usted va a tener que, mi hermano y hermana, que revisarlos, estudiarlos para que tenga un poquito más de conexión con lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Voy a volver a poner, bueno, no quiero hacerlo porque nos vayan a filtrar como en la tarde, el link, pero yo les iba a enviar el link de algo, se me olvidó de que, perdónenme, en el grupo para que tuvieran esa información. Y bueno, De la parashá de MC Europa. gracias por recordarme. Thank you. Mi garganta. Bueno, sí, la parashá de Mesa de Europa para que hablemos un poquito del origen de la parashá y hable un poquito de lo del Targón. Muy bien. Mi familia, gracias. El Eterno les bendiga. Gracias por conectarse. Hoy estamos tratando de terminar más tarde a 10:30 de la noche. Y bueno, si hay preguntitas aquí con los que estamos conectados, dos preguntitas, levante su mano y bueno, las podemos contestar aquí, mi hermano. Entonces, esperamos que esta introducción, recuerda, estamos viendo la introducción, vamos a ver más ejemplos de la Torá y del Tanaj, donde está el concepto de la palabra de Dios en medio del pueblo interactuando. Entonces, para que vayamos conectando. Pero yo creo que con esa clase hubiera sido suficiente. Créanme que Juan, el Evangelio de Juan, de todos los evangelios, es el evangelio más comentado, el que más debatido y el que más ha escudriñado recientemente en los últimos 100 años. Hay comentarios de Mateo, Marcos, Lucas, pero Juan se lleva por 1000% a todos los evangelios. ¿Por qué? Porque es una revelación, lo que llaman en la teología cristológica, de la manifestación de Dios en Yeshua, su palabra. Entonces, eh, sería, como yo decía hace rato, muy importante tal vez un día desglosarlo verso por verso, porque como Juan trae el pensamiento judío, trae las fiestas de hebreas, trae ese pensamiento que existía en el primer siglo, cuando estaba Yeshua, y explica, no es que trate, explica la manifestación de Dios a través del Mesías. Entonces, mis amados, gracias por conectarse el día de hoy. El Eterno les bendiga. Y bueno, con el Dios Eterno volvemos la próxima semana. No creo que no hay preguntas, creo que quedó claro. O como dicen por ahí, no entendimos nada. Dejen acá en YouTube. Ok, ok, sí, hermana, ok, está bien. Sí, es que, vuelvo y repito, no quiero compartir el link en una situación que vimos en la tarde. Pero bueno, si usted conoce de alguien, mis hermanos, si alguien le pregunta, mejor hermanos que están en las redes y que tienen algún conocido y preguntarles si están en Hayesot, puede enviarles el link o invitarles a ustedes, los que están en el grupo, invitarles, envíenles el link o los pueden agregar, creo que se puede hacer y ahí los hermanos pueden entrar para cuidar que no se nos vayan a infiltrar personas no deseadas. Bueno, familia, gracias por este tiempo. El Eterno les bendiga. El Padre nos ayude a seguir adelante, firmes en nuestra emuná y que cada día lo que aprendamos mantenga siempre nuestro fundamento, el Hayesot, firme en cada uno de nosotros. Vamos a orar, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque como tú te revelas a nosotros, es una bendición, Señor. Te pedimos que tú seas en medio de mis hermanos, que sea tu Espíritu trayendo revelación en sus vidas, que podamos día tras día entender todos esos conceptos para defender nuestra emuná y no tener temor de una religión, del hombre, de personas, nada, porque al único que tenemos que tener temor es a ti, Padre. Gracias porque te hemos conocido y esto es un ancla que mantiene nuestra emuná firme en ti, Padre. Gracias porque nos amas, gracias porque te manifestaste en el Mesías Yeshua. Eres Elohim, nadie te puede limitar. Y como aún así, como dice el apóstol Pablo, te humillaste, hiciste semejante a los hombres, te despojaste de estar de tus privilegios divinos, de tu majestad, de todo lo que tú eres para expresarte en medio de nosotros y traernos redención y salvación. Gracias porque eso lo hace un Elohim que ama a su pueblo, que ama inclusive la creación y que ahora nosotros a través de la redención nos permites volver a ti y ser llamados hijos de Elohim y como hijo de Elohim mantener la muná firme en tu palabra, en tu Torah, que es lo que más deseamos día tras día hacer tu voluntad. Te damos gracias en nombre de Yeshua Mashiach, tu palabra. Amén y amén. Baruch Hashem, familia, la top, el Eterno